experiencia y visión de la situación actual. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Y un poco compartir con ustedes estos momentos tan particulares que estamos todos viviendo. En realidad os envío abrazo fuerte a todos aquellos que estáis confinados, los que aún no lo estáis, a lo mejor lo estaréis después. Por ahora virtual, espero que pronto sea real. Antes de empezar el periódico aquí en Israel, las fotos de algunos de los 15 muertos en Israel desde el inicio de esta epidemia. Y me doy cuenta y no pude dejar de pensar que en este país hay cerca de 200.000 personas que son supervivientes de la Shoah, del Holocausto. Muchos de ellos lo son entre los muertos. Gente que vivió en primera persona la desgracia del Holocausto, las persecuciones a lo mejor en países árabes, hay algunos también, que luego fueron de alguna manera partícipes de la creación de Israel, lucharon en 10 guerras en este país en las que vieron padres, hijos, hermanos, amigos pagando con sus vidas. Cada familia y media tuvo que enterrar un ser querido, algo tremendo. Lucharon por crear el Estado. Luego le ganó desde la universidad, en una tecnología, y ahora de repente un virus, los que están vivos y están confinados por sus hijos, por sus nietos, que en este momento solo pueden ver por las redes sociales y no cara a cara, y el aislamiento no se sabe cuánto tiempo va a durar. Todo esto pensé en una sola vida. Pero quiero empezar con algunas luces. Yo veo fiestas de cumpleaños como la que comentaba Sergio y cuentos a los nietos vía WhatsApp. Veo menos consumismo y más introspección. Veo menos contaminación en el aire de Israel en este momento. Criminalidad casi cero. Menos muertos en accidentes de coche. Organizaciones que reparten comida a ancianos, entre ellos mi mujer, y a él se pone la máscara, se pone los guantes y se van puerta a puerta a dejar comida en las casas de personas que no pueden salir. Veo al Mossad, a los servicios secretos israelíes, buscando en todo el mundo equipos médicos. ¿Quién mejor que ellos? En los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, países que técnicamente son enemigos de Israel, pero que a cambio de conocimientos médicos que Israel extrae en la lucha contra el coronavirus, ellos envían equipos médicos para Israel que están siendo utilizados ahora aquí. Veo, por ejemplo, al presidente Ruvi Rivlin, presidente de Israel, hablando por primera vez después de mucho tiempo con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, cada vez contra el coronavirus en Cisjordania, de alguna manera también en Gaza. Aquí en Tel Aviv veo en lugares de construcción miles de trabajadores palestinos que están trabajando en Israel, pero que duermen en Israel. No vuelvan a sus casas cada día porque la frontera está cerrada. Duermen en Israel en centros acondicionados para ellos, y si enferman son tratados en nuestros hospitales. Todo esto que estamos viendo en este momento son momentos realmente particulares, son momentos realmente distintos. Yo creo que el Israel post-corona probablemente va a cambiar, el mundo va a cambiar en general, políticamente, socialmente, psicológicamente. Eso pasa económicamente, obviamente también. Eso pasa en todos los mega eventos. Aquí ocurrió, yo recuerdo, después de la Primera Guerra del Golfo, en 1991, cuando entramos en las habitaciones selladas, halcones, duros, esperando una solución militar rápida, y salimos entendiendo que los territorios, cuando hay misiles, tienen menos importancia. ¿Qué ocurrirá a los israelíes cuando ellos salgan de este confinamiento?
¿qué ocurrirá al mundo en general? Los israelíes el año pasado viajaron un 70% de la población al extranjero. ¿Será que eso será posible cuando en este momento tenemos 1.200.000 israelíes cara al próximo Pesaj, a la Pascua judía, desempleados? 20% de la población. Éramos 4% de desempleados hace nada, hace un mes y medio, 2, antes de empezar esta epidemia. ¿Será que cómo van a reaccionar esas personas? No creo que les baste vivir de la comida del supermercado, del agua del grifo o del Netflix. Y si abrimos el Zoom, hay un problema mundial, la crisis económica del 2008, que fue una crisis importante. La ébola en el 2014, había un liderazgo internacional. En este momento no lo tenemos, no hay un liderazgo mundial ni en Estados Unidos ni en una Europa que apenas logra superar esta ola de infectados y de muertos, de miles de muertos, que son una auténtica amenaza para todos. Israel, el caso de Israel. A principios de febrero empezaron a ser adoptadas medidas drásticas. Algunos dijeron que fueron draconianas en un principio. Uno de los primeros países del mundo en hacer... el gobierno israelí detectó, un gobierno de un país acostumbrado a crisis, acostumbrado a momentos límite, momentos difíciles, detectó que hace falta hacer algo importante, algo definitivo contra esta enorme amenaza. El 1 de febrero tuvimos nuestro primer caso. Hubo quien en mi alrededor se encogiera de hombros y dijera, bueno, esto es otra gripe, una gripe más y no hay que ponerse nerviosos, esto pasará. Otros entraron en una especie de estado de espíritu apocalíptico. Yo creo que la realidad no está ni en uno ni en el otro, más bien está por el medio. El hecho es que el 4 de febrero yo tenía que ir a España por reuniones de trabajo y horas antes de partir hay una rueda de prensa del primer ministro en la que él dice que todo aquel que vuelve de países como España, Italia, Austria, Suiza, Estados Unidos, China, tiene que entrar en cuarentena durante 2 semanas. Luego empiezan operaciones para devolver jóvenes israelíes, sobre todo jóvenes que después del ejército están dando vueltas al mundo, como es una tradición. Entre ellos, mi hija más pequeña estaba también en Vietnam en ese momento. Y realmente empezaron los aviones a traerles y también entraron en cuarentena. Aquí en Tel Aviv, donde vivo yo, escucho continuamente los aviones. Ahora hay un silencio total y absoluto. Se escucha 3 veces al día, no más. Y una de las terminales, la terminal 1 del aeropuerto de Ben Gurión, fue cerrada. Los colegios, los parvularios, las universidades están cerradas. Yo empiezo ahora el segundo semestre en el IBC, la Universidad de Herzliya, una universidad privada de Israel, en la que enseño diplomacia, estrategia y gobierno, y por primera vez vía internet, un semestre con clases online vía Zoom. Cuando salimos de casa solo podemos alejarnos 100 metros de la puerta. Hay que ir con un metro prácticamente y verificar si puedes ir más allá o no, y los policías te preguntan dónde vives y miden y te pueden llegar a multar por 500 shekel, unos $150, en caso de que te vayas más lejos que esto. Podemos ir al supermercado, a la farmacia, y 30% del mercado israelí aún está trabajando. Normalmente son lo que se llaman las industrias vitales. Yo creo que en cuestión de horas o de días, el gobierno podría acabar con esto y imponer en realidad un cierre total y absoluto hasta Pesaj, quizás hasta la noche del Seder, el principio de la Pascua judía, para intentar parar incluso los datos que continúan lentamente progresando. En este momento son 15 muertos, 3.065 infectados, entre ellos 246 hoy mismo y 66 personas en estado grave. Yo creo que hay aquí una especie de...
por un lado intenta achatar la curva, este concepto que todos repetimos últimamente, y contener la epidemia, pero sin exterminar la economía. Hay una carrera en el mundo también por equipos médicos, por respiradores sobre todo, que es lo que más hace temer que los médicos tengan que tomar decisiones muy difíciles, y también por kits de detección de la enfermedad, por máscaras, todo esto, como decía, dirigido por el Mossad, pero hay también una iniciativa por parte de jóvenes que salen normalmente de unidades tecnológicas del ejército, que están hoy en día en el high-tech y que están de alguna manera reclutados, no por el ejército, sino por la sociedad civil, para construir. Hay que están intentando de alguna manera desarrollar respiradores, máquinas, en caso de que ocurra lo peor y que haya mucha más gente que tenga que ir al hospital. Y ahí es un debate entre el director general del Ministerio de Finanzas, Shai Abad, y Moshe Bar Simantov, director general del Ministerio de Sanidad, en la que uno dice, la economía se recuperará, los muertos no. O sea, hay que centrarse en el tema de la sanidad y cerrar todo el mundo en casa. Y el otro que dice, las epidemias pasan, la economía no. Es un momento duro para muchos israelíes. Hay ayudas económicas, un paquete que está siendo negociado por el gobierno de 80.000 millones de shekel para intentar ayudar a los autónomos, a los dueños de pequeños negocios. No hay duda que es una de las principales crisis de la historia. Yo creo que no podemos permitir que la economía mundial esté moribunda, y la israelí tampoco, pero obviamente tenemos que guardar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y también jóvenes que están en todo ello. El cierre seguirá hasta la Pascua, hasta el día 7 de abril. Yo creo que será postergado después de esto un poco más, y sé que el ejército israelí, el Tzal, está planificando todo esto hasta Rosh Hashanah, hasta el Año Nuevo en septiembre. Lo que pasa es que intenta reevaluar la situación día a día según lo que va ocurriendo y según las cifras que vamos escuchando. Y un detalle más, antes de pasar a la primera tanda de preguntas, que creo que es único en el mundo. El Mossad y el Shabak, el Servicio de Seguridad Interno, cuentan con sistemas digitales que hasta hoy han sido utilizados para detectar terroristas, de hecho. Ahora lo están haciendo, o están siendo usados, después de una propuesta del gobierno, con el programa Hamagen del Ministerio de Sanidad, para rastrear enfermos de coronavirus y advertir a quien 2 semanas atrás haya podido estar en contacto con ellos. Les puedo decir que mi hijo esta mañana, papá, estuviste en el restaurante Dalal el 12 del 3 a las 23:30 de la noche, o en el Colbo Shalom el 14 del 3 entre las 14:15 y las 17 horas. Con sensores, con algoritmos y control de los celulares, disponen de millones de cámaras. Es polémica esta decisión. Sabemos que son cuestiones que de alguna manera amenazan las libertades, la privacidad de las personas. A veces las medidas temporales se vuelven en algo fijo, pero debo decir que países como Gran Bretaña, como Italia y Francia, que se encuentran de hecho contra las cuerdas en este tema, estudian adoptarlo. Yo creo que por eso hace falta reforzar la democracia, el control de las instituciones y la separación de poderes, y ojalá Israel tenga un gobierno finalmente muy pronto también. Que hagamos una primera tanda de preguntas.